Feliz domingo para todos. Hay algo bien interesante en el Evangelio de hoy, y es que nos habla de la admiración de los discípulos. A ver, hay varios pasajes donde aparece la admiración de la gente. Las multitudes se quedan asombradas por los milagros del Señor, por los exorcismos. Hay real entusiasmo de las personas. Pero si haces memoria, no hay tantos pasajes en los que aparezcan los discípulos asombrados. Hoy es uno de esos pasajes. Lo cual ya nos trae dos reflexiones. Primera, como los discípulos estaban con Cristo, parece que estaban perdiendo la capacidad de admiración. Ese es un dato interesante, porque lo mismo nos puede pasar a nosotros. Nosotros también podemos perder la capacidad de admiración. Cuando nos acostumbramos, ponle unas comillas a eso, cuando nos acostumbramos a Cristo. Por eso recuerdo que un buen sacerdote le decía una vez a un sacristán, no de su parroquia, sino de otro lugar, le decía, tenga cuidado con su fe, porque de estar manipulando cálices, patenas y por supuesto, de estar en contacto continuo con sacerdotes, algunos muy virtuosos, otros seguramente no tanto, usted puede comprometer su fe, o usted puede llegar a perder su fe. Entonces, ese es el primer dato. Estos discípulos tenían a Jesús tan cerca todo el tiempo que existe el riesgo real de perder la capacidad de asombro. Ese es el primer dato, pero el segundo dato es más interesante. El segundo dato es que ellos se asombran por el dominio que Cristo tiene sobre el viento y sobre el mar. Y esto tiene una larga historia en la Biblia. En efecto, en la Biblia nos damos cuenta que las aguas son terreno, son espacio donde solo Dios gobierna. En el libro del Génesis, por ejemplo, es Dios el que pone un límite, el que separa las aguas superiores y las aguas inferiores, según la idea del mundo que ellos tenían en ese momento. Lo importante de esa frase es que es Dios el que puede hacer eso. Otro pasaje, cuando Elías tiene que enfrentar la idolatría del reino de Israel, idolatría que ya era muy, pero muy visible en el caso del rey mismo que se llamaba Ahab. Entonces Elías, para mostrar que hay un rey sobre todos los reinos y que hay un Dios por encima de cualquier otra cosa que queramos llamar Dios, ¿qué hizo? Quitó el agua. Vino una sequía terrible, 3 años y medio sin agua. Era para mostrar eso. La primera lectura de la misa de hoy lo dice también. Dios le habla a Job y le dice, ¿quién puso un límite a las aguas? Pregunta retórica porque hace referencia a Dios mismo, que es el único que pone límite a las aguas. Entonces, el gobierno sobre el agua es algo privativo de Dios en la mentalidad judía. ¿Y por qué eso? Porque el agua es necesaria para la vida, pero el agua puede traer muerte, como se notó en otro pasaje de la Biblia, aquel legendario diluvio de las primeras páginas del Génesis. Es decir, el agua es el ámbito, es el espacio particular de la soberanía de Dios, porque el agua puede dar muerte o puede dar vida, como Dios. Dice un salmo, Él da la muerte y la vida. Es un cántico de Ana. Él da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Entonces, como Dios es el que da la muerte y la vida, y el agua es necesaria para la vida, pero el agua también puede traer muerte, por inundación o por cualquier otra cosa,
Entonces el agua era vista como un espacio donde Dios es el que gobierna. Y esto es maravilloso porque esto nos muestra por qué ellos, los discípulos, se asombraron tantísimo. Porque ellos decían, oye, espérate, pero es que, ¿quién gobierna en el agua? ¿Quién tiene esa potestad? Solo Dios. Es decir, que el asombro de ellos fue ver que Dios estaba obrando, que Dios estaba actuando, que Dios estaba con ellos en la barca. Y ese es el asombro que nosotros necesitamos también en la barca de nuestra vida. Que Dios no está lejos. Que el Dios que da la muerte y la vida, el Dios que es Señor de todos, el Dios que está por encima de todos, está en nuestra barca. Que Dios está en tu barca. Eso es lo importante. Eso es lo grandioso. Y eso es lo que debemos traer a nuestra vida. En mi barca, Dios está. Dios el que lo gobierna todo. Dios el que es Señor de todos. Dios está. Y Dios es grande. Y Dios es bello. Y Dios es santo. Y el santo de los santos camina conmigo. A Él la gloria y la alabanza. Amén.